quería darte las gracias en nombre de la plataforma por acudir desde California, ¿verdad? Los Ángeles, Sí. a la entrevista. No, mendocino, cerca de San Francisco. Mendocino, San Francisco, vale, norte de California. Cuéntanos un poco para quienes no te conozcan, cuál es tu desarrollo, cuál es tu trabajo, cuál es tu relación con la planta, concretamente con la ayahuasca y con las sustancias psicodélicas. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Gracias por eso. Am, eh, a ver, en síntesis, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos con plantas hemos tenido muchas cosas, un desarrollo que tiene distintas facetas y distintas áreas, ¿no? Entonces, yo podría sintetizar diciendo que empecé mi trabajo durante el tiempo de la formación con Stan Grof en respiración holotrópica en Argentina, hace 20 y tantos años atrás, casi 25, 26 años atrás. Entonces, había un grupo de gente en esa época de los compañeros de Argentina que iban a Perú a hacer plantas. Y entonces a mí me interesó participar en las reuniones que ellos hacían con plantas en Chile, viajaban. Y mi primera sesión de ayahuasca, yo era absolutamente ignorante sobre la planta, me senté y tuve un viaje de 12 horas que detonó una crisis espiritual muy fuerte con un despertar de la Kundalini, con movimientos de la columna, expansiones de conciencia, y fue muy, muy intenso. Gracias a Dios tenía yo el contexto de la respiración holotrópica, de toda la teoría de Grof, entonces podía entender dónde estaba, pero fue muy fuerte, muy intenso, y decidí en algún momento irme a la selva porque que necesitaba ayuda. Y esa fue mi primera como incursión a la selva. Me fui a Taquihuasi en ese tiempo porque yo trabajaba en el Ministerio de Educación en programas de prevención del consumo de drogas en Chile. Y entonces había escuchado de Taquihuasi, este centro de rehabilitación de toxicómanos que trabajaba con medicinas ancestrales, y llego allá y me atiende el curandero que estaba allí, ¿no? Yo no sabía ni de curanderos ni de nada en esa época. Entonces un viejito me dice, bueno, ¿a qué viene, señorita? Y no sé qué. Y entonces le cuento toda la historia y me dice que él me va a ayudar. Y resultó ser don Solón Tello Lozano, um, quien yo ni sabía quién era en esa época, pero bueno, él me ayudó. El proceso siguió por más o menos 4 años, y en toda esos ires y venires, y dije, no, esto tiene un potencial sanador, pero increíble. Yo nunca había visto algo así, ni lo había experimentado en mí, ¿no? Dentro de mis procesos de breakthrough de la situación en que estaba. Y tengo que aprender, clarísimo. Entonces en esa época postulé a una beca y estaba terminando la respiración holotrópica con Stan Grof, y Stan me dice, ¿por qué no te vienes a estudiar a CIIS, al California Institute of Integral Studies? Porque ahí yo hago clases. Entonces yo a ciegas dije sí, postulé y quedé, y terminé haciendo mi beca doctoral en los Icaros, que fueron instrumentales en mi propia sanación. Entonces, la función sanadora de los Icaros en sesiones de ayahuasca. Y luego que terminé mi doctorado, en realidad mi vida siguió asociada al trabajo con las plantas, particularmente la ayahuasca y el vegetalismo, pero después se expandió a, a otras plantas sagradas. Entonces empecé a hacer clases, empecé a investigar más, y, y bueno, y en eso conocí al maestro Juan Flores Salazar, que es ayaninka, que me tomó debajo del brazo, y, y, he aprendido muchísimo de él. A él lo considero mi gran maestro, si bien he aprendido muchísimo también de todas mis pasadas por Taquihuasi,
trabajando en distintas competencias, desde investigadora hasta terapeuta, hasta supervisora clínica para el centro. ¿Crees que hay algún punto en el que se llega a saber todo de la ayahuasca? Jamás, jamás. Sería, sí, no, es enorme, ¿no? Es enorme. Y yo creo que más que uno saber que conocer, ¿no? Te metes como en un flujo de un río de conocimiento que te da lo que necesitas en el momento que es necesario. Entonces, en el momento sabes y después se va, ¿no? Es como cada momento es un momento generativo, ¿no? Que si estás en ese flujo, entonces te trae el conocimiento necesario para el momento. Eso es como lo que llegaba a entender hasta ahora. ¿Cuál es tu vínculo actual? ¿Qué te dedicas en el tema de la formación, de la docencia relacionado con las plantas maestras? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estuve por 6 años trabajando como mentora y profesora en el Instituto Californiano de Estudios Integrales, en el certificado que tiene el diplomado de psicoterapias asistidas con psicodélicos. Llevo muchos más años trabajando en esa institución también, haciendo clases, ¿no? De chamanismos enteogénicos y de integración, también investigación. Y ahora con la expansión de los psicodélicos, me invitaron a distintos programas que están haciendo formación de 3 años para psicoterapeutas que trabajan con psicodélicos, en el que van a trabajar en el futuro. Y uno de ellos es la Universidad de California de Berkeley, que está empezando un programa. Este es un diplomado de 1 año con un énfasis en psilocibina y empieza ahora en septiembre. Eso es como mi trabajo, además de hacer, ¿sabes? Yo soy psicoterapeuta, entonces hago trabajo clínico privado, pero eso es como el área en que he estado, y con una colega chilena, Paulina Pozo, que también fue supervisora clínica, coordinadora clínica, creo, de Taquihuasi. Ha tenido distintas como funciones en Taquihuasi. Paulina. Hemos creado hace 3 años una escuela que está de a poquito, que lo estamos haciendo a mano, ¿no? Y con corazón y qué sé yo, que busca tender puentes entre el vegetalismo amazónico peruano y el discurso occidental en psicoterapia y en medicina. Entonces, ahí estamos. Tú que llevas tantos años ya en la medicina, el cambio más significativo en los últimos años ha sido, yo creo, la incorporación al mainstream, ¿no? Esto era un secreto, ¿no? Un pequeño secreto entre conocidos, ¿no? Que sabíamos, que hablábamos, que íbamos a la Amazonía, tal, y de repente, bueno, pues está en Netflix, está en los medios, está en el cine, en series de televisión ha habido, ¿no? Los Nine Perfect Strangers, ¿no? Que habrás visto seguramente. Y bueno, eso denota que por un lado se está expandiendo, pero el otro día comentábamos que esta expansión tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo observas tú? Ay, sí, Iñaki. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Hay un proceso que empezó hace ya, ¿cuánto? 15 años, ¿no? Más fuertemente de internacionalización o de globalización de la ayahuasca específicamente. Y unos añitos después empieza, ¿no? el renacimiento de los psicodélicos, que como que se junta, ¿no? Con la internacionalización, no solo de la ayahuasca, pero también de otras sustancias, ¿no? La guachuma ha sido como bien internacionalizada, el bufo está en todas partes, ¿no? No planta, pero animal, anfibio. Y hay cosas que son específicas como de las distintas plantas que se están internacionalizando, ¿no? Si pensamos que el ayahuasca no crece en cualquier parte,
¿no? La guachuma tiene posibilidades de adaptarse en distintos climas, ¿no? Y en distintas regiones del planeta, pero no la ayahuasca, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de sobreextracción, el problema de que tenemos que empezar a cultivarla, ¿no? Y el cultivo de la ayahuasca es bien distinto que cuando tienes plantas que sacas de la selva, que están creciendo en un ecosistema como que nosotros ni pensamos la complejidad que eso significa y la información que pasa a la planta, ¿no? Entonces, desde esos tipos de problemas a lo que pasa con las culturas que sostienen los conocimientos y los saberes ancestrales, ¿no? Que ven como una oportunidad el interés del occidental, ¿no? En venir y tomar ayahuasca y abren sus conocimientos y los adaptan también, los comodifican también para el occidental. ¿No? Va habiendo no solamente una comodificación en el occidente, sino que también dentro de las comunidades que tienen los saberes ancestrales, ¿no? Por necesidad, ¿no? Entonces se van perdiendo los saberes, hay intereses que se crean, hay disputas dentro de los mismos grupos étnicos, ¿no? Que van ocurriendo porque vienen jerarquías distintas porque hay dinero, ¿no? De por medio. Um, y nuestras mismas comodificaciones en el occidente, ¿no? Bueno, ya vamos a cantar en otro idioma, pues cantamos en nuestro idioma. Um, ¿No? Y hacemos ceremonias en estas casas preciosas, gigantes, ¿no? Lindas y súper cómodas, ya la maloca ya no existe, ¿no? Sí, se crean centros específicos para que lleguen occidentales a Perú, ¿no? O a donde sea, cuando antes se hacía en, no sé, pues la chacra de un curandero, ¿no? Entonces hay mucho, mucho, mucho pasando y bueno, hay iniciativas increíbles también para lograr como una relación correcta, ¿no? Con los saberes ancestrales, pero estamos recién empezando, hay mucho que pensar porque no es solamente, en mi experiencia, no tiene solamente que ver con el dinero, ¿no? La relación correcta y la reciprocidad, sino que tiene que ver con entender las cosmologías, ¿no? Y qué es lo que es reciprocidad para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito. Porque se corre el riesgo, ¿no? De que en este contacto, ¿no? En estos dos mundos, ¿no? El vegetalismo por un lado y el nuestro, ¿no? Se caiga en lo que hemos caído tantas veces, que es el extractivismo, ¿no? El sacar conocimiento, sacar la planta, ¿no? Sin una reciprocidad, ¿no? Como decías, no simplemente utilizarlo como herramienta para intentar sostener este sistema que se tambalea. Correcto, yo estoy completamente de acuerdo. Y lo que conversamos la otra vez, Iñaki, también, que, bueno, todos los que hacemos plantas, lo que, ¿no? Desde originalmente lo que queríamos y queremos, ¿no? Es un cambio sistémico, un cambio a una forma de vivir y a una forma de ser con los otros que sea más humana, que esté en interdependencia, con conciencia de interdependencia, que sea feliz, ¿no? Que tengamos como claridad de que estamos en un mundo lleno de inteligencias distintas y de formas de comunicarse distintas, ¿no? Y, y estamos corriendo el riesgo de reproducir el mismo sistema, de la forma en que estamos abordando específicamente el renacimiento de los psicodélicos, pero también la sobreextracción de la ayahuasca, la forma en que trabajamos, ¿no? La planta nos trae tanta conciencia ecológica, pero nos olvidamos que estamos haciendo sobreextracción, ¿no? Y nos olvidamos también como de la simbiosis que hay entre los pueblos originarios y el uso de las plantas sagradas, ¿no? Así que hay todo un ecosistema que es humano, planta, ¿no? Y tierra y agua y qué sé yo, que se pierde, ¿no? En esta concepción de, bueno, sentémonos a hacer plantas, ¿no? Y también el énfasis en la planta, pues, Iñaki, ¿no? No
no en las plantas que forman como la farmacopoeia no sé si se dice así en español la farmacopoeia, pero la, 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 el trabajo con todas las plantas, ¿no? Y con todas las formas de tecnologías de lo sagrado, ¿no? Si pensamos en dieta, si pensamos en su oración, en cámaras de sudoración, si pensamos en purga, ¿no? Es mucho más amplio que ya que el foco en la sustancia psicoactiva, ¿no? Y todo eso se pone como detrás, ¿no? Sí, 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 completamente. Supongo que todas estas inquietudes que tienes, y tiene Paulina también, serán transmitidas a vuestras y vuestros alumnos y alumnas en el curso este que iniciéis en septiembre. Cuéntanos un poco a quién va dirigido y quién va a ser de qué vais a hablar allí en este curso. Creo que es online, ¿verdad? El de septiembre. Sí, sí. Bueno, hasta ahora llevamos tres versiones de supervisión clínica dentro de la escuela, ¿no? A psicoterapeutas, pero también gente que trabaja con plantas, eh, que quiere hacer este puente entre la psicoterapia y el vegetalismo. Y entonces en este camino, Paulina y yo pensábamos, bueno, vamos a ir haciendo de a pocos cursos, ¿no? Este es un curso sobre los desafíos de la internacionalización de la ayahuasca. Entonces vamos a mirar, es un curso de 20 horas, 16 horas, y lo vamos a hacer por Zoom, los viernes 4 horas cada vez, ¿no? Son 4 sesiones, y vamos a ir de a poco entrando como a la globalización de la ayahuasca, cuáles han sido las motivaciones y cuáles han sido como las comodificaciones, los cambios, los desafíos, ¿no? Para los saberes ancestrales, pero también para el occidente de este encuentro, ¿no? Entre la ayahuasca y nuestras mentes occidentales, ¿no? Entonces, eso va a ser los dos primeros sesiones, ¿no? Y nos vamos a ir metiendo en la tercera y la cuarta sesión a lo que pasa con los desafíos en psicoterapia, qué es lo que pasa con um, los choques paradigmáticos, qué es lo que pasa con las crisis espirituales, qué es lo que pasa con la ética, ¿no? Cómo nos desafiamos nosotros como psicoterapeutas también cuando empiezan a llegar al consultorio gente que tiene estas experiencias y que viene abierta, ¿no? Energéticamente, y nosotros no tenemos ni idea de cómo trabajar energéticamente con alguien, ¿no? Y entonces hacemos diagnósticos que son apresurados, ¿no? Que tienen que ver con nuestros propios paradigmas y formas de entender la salud y enfermedad mental, ¿no? Entonces, vamos a trabajar como con distintos casos clínicos, con distintas situaciones que nos podemos enfrentar, ¿no? Para poder abrir el paradigma occidental de entendimiento de la salud mental, ¿no? A otras formas de entender. Y igual, si pensamos en un curso de 16 horas, es poquito, ¿no? Pero vamos a plantear las preguntas, vamos a plantear situaciones y traer lo que nosotros hemos ido reflexionando en todos estos años de trabajo, ¿no? Ah, y viene más, ¿no? Se viene más después de este curso para ir profundizando. Y también como contarte que nuestra forma de trabajo con Paulina ha sido, bueno, nosotros no sabemos todo, vamos co-construyendo, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, muchísimo con nuestros colegas que han hecho la supervisión clínica con nosotros, ¿no? De ellos y de sus propios saberes. Entonces también la invitación a los alumnos que se vienen a este curso es esa, ¿no? Vamos a ir co-construyendo para todos, ¿no? Este es un conocimiento para todos. Eso podría decir. Háblame un poco de este tema de las crisis espirituales.
Me parece muy interesante. Tú sufriste o viviste una, ¿no? En tu iniciación, como nos has contado antes. Luego sé que has trabajado también dirigiendo un centro que se llama así, ¿no? De crisis existenciales, emergencias espirituales, ¿verdad? Eh, Creo, corrígeme si no me equivoco, porque yo no soy psicólogo, que en la psicología, digamos, clásica, una crisis espiritual se podría asociar casi a un estado patológico, ¿no? Tipo esquizofrenia o demás. Esto es lo que hablabas cuando te referías a los diferentes paradigmas, ¿no? De observarlo desde un paradigma más, no sé si holístico o incluso chamánico. ¿Cómo percibes esto ahora con tu experiencia, ¿no? Tanto en el mundo de la terapia como en el mundo de las plantas maestras? Sí, discúlpame que estoy todavía recuperándome del COVID, ¿eh? Entonces estoy con esta tos. Um, bueno, el concepto de crisis espirituales, ¿no? Déjame traducirlo del inglés, como emergencias espirituales, ¿no? Lo acuña Stan Grof y Christina Grof en los 80. Uh-huh. Y parte de lo que ellos ven, bueno, Christina Grof, ella misma pasa por una crisis espiritual súper fuerte, ¿no? Una emergencia espiritual súper fuerte que incluye también adicción al alcohol. Uh, hay distintas denominaciones, la otra gran denominación es crisis espiritualmente transformativa, ¿no? Spiritually transformative crisis, creo que la llama Kayson, que es una autora canadiense, que es médica y que viene de toda la línea de experiencias cercanas a la muerte que ella vivió y que a partir de eso ¿no? Hay cambios transformativos así enormes en su concepción de vida, de cómo se pone enfrente a la posibilidad de que exista algo espiritual, ¿no? Entonces, hay una línea de trabajo allí y hay también un centro que trabaja con experiencias transformativas, ¿no? Partiendo de esto que te digo, de las experiencias cercanas a la muerte, pero después que incluyen muchas otras cosas, incluidas como experiencias de Kundalini. Entonces, sí, um, Stan Grof crea las redes de emergencias espirituales en distintas partes del mundo, um, que en realidad han sido como iniciativas de voluntarios, ¿no? Um, y que junta gente que desde la psicología transpersonal o psicoterapias integrativas, psicoterapias que incluyen la espiritualidad de alguna manera, ¿no? Se ponen a disposición de apoyar gente que está en crisis espirituales, ¿no? Y como dices tú, hay distintos grados, distintos niveles, ¿no? Desde aperturas espirituales a estar en contacto con entidades, ¿no? Hasta crisis graves donde no se sabe si es que la persona está en una psicosis o no. Um, hay un documental que se hizo que yo recomiendo altamente para poder entender un poco más la complejidad de este tipo de aperturas espirituales, que se llama Crazy Wise, que es como loco sabio, que hace un director acá que hace un seguimiento de dos personas que tienen este tipo de crisis, ¿no? Por 2, 3 años, y genera este documental y entrevista a mucha gente que es experta en el tema. Entonces, está en inglés, pero yo creo que hay subtítulos en español. Realmente vale la pena, ¿no? Si alguien quiere aprender un poco más sobre esto. Pero es complejo, con el tema de las plantas hay mucho que ocurre en este tipo, porque se abre la dimensión chamánica, como dices tú, la dimensión espiritual también, la, eh,
el encuentro con seres, con realidades que ni nos imaginamos que existen, que parecen mucho más reales que lo que vivimos, ¿no? Y entonces cuando vuelves, ¿no? Si es que vuelves completamente, estás en un estado, muchas veces yo encuentro en mi clínica gente que viene en estado de shock, ¿no? Y no puedo hacer psicoterapia hasta que no bajan del estado de shock, ¿no? De haber como estado en este encuentro, ahora menos, ¿no? Ahora menos, porque hay mucho más pasando alrededor y mucho más conversación sobre estos temas, entonces la mente está mucho más abierta a pensar que eso es una posibilidad, pero 20 años atrás no, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar con el estado de shock para poder como sacar la persona como del congelamiento emocional, Mm, ¿no? Y poder entrar en un encuentro con el otro, ¿no? mm, Es casi trabajar con trauma, ¿no? mm, mm. Eso podría ser como para empezar. Sí, 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 sí. En este sentido, ¿tú crees que las plantas maestras, la ayahuasca concretamente, pero también el psilocibe, tienen una cualidad, digamos, especial que coayudan en este proceso? Quiero decir, en el proceso de autoconocimiento o en el proceso terapéutico, cuando estás trabajando tú con pacientes, por ejemplo, el hecho de utilizar las plantas como herramienta para cualquier tipo de trabajo, tanto para este shock, este trauma del que hablabas, como bueno, pues para los asuntos que vienen a tratar la gente en la terapia. Y cuando digo cualidad especial me refiero a si hay alguna diferencia entre la planta maestra, por ejemplo, y la síntesis química de determinado compuesto, ¿no? Como los que hacía Sulkin, ¿no? Del 2CB o el MDMA, alguno de estos. Ujú. Esa es una pregunta difícil, Iñaki, porque, a ver, lo que yo te estaba diciendo sobre las emergencias espirituales, yo las he visto con todo tipo de sustancias, incluidas las plantas. Mm, O sea, no sé, alguien se puede ir a Ecuador a hacer trabajo con los taitas colombianos, o sea, los taitas que hay en Ecuador, o no sé, o en Colombia, o en Perú, qué sé yo, y puede tener una emergencia espiritual, ¿no? Y alguien puede estar con LSD mm, y tiene una emergencia espiritual. mm, Entonces, cuando hay alguien con una emergencia espiritual grave, yo no voy a trabajar con sustancias con mm, esa persona. Tampoco voy a trabajar lo más probable con nada que vaya a abrir más mm, el estado alterado de conciencia, a menos que tenga un equipo de gente con el que pueda trabajar 24 horas. mm, Y normalmente eso es muy difícil. Y eso es una de las razones por qué las redes de emergencias espirituales no han sobrevivido mucho, porque el compromiso que requiere como profesional estar allí con alguien que necesita como hacer todo el trabajo de apertura, pero también de integración, es constante. O sea, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Yo necesité ayuda 24 horas por por lo menos una semana. Y eso significaba tener gente que estuviera conmigo en los momentos en que yo empezaba las aperturas y las crisis y los temblores y toda la cuestión, todo el tiempo, en la noche, en el día, o sea, súper difícil. Hay gente que está un mes, que está 2 meses en esos estados graves, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Ahora, esa es la respuesta a decirte, mira, en mi experiencia con cualquier sustancia puedes entrar en estos estados, ¿no? mm, Ahora, ¿qué diferencias sustantivas, cualitativas hay entre las plantas y los, y los sintéticos? Es curioso, pero yo, por muchos años podría decirte, claro, las plantas traen la otridad, la sensación de que tú estás trabajando con una inteligencia mm, que se presenta como inteligencia mm, en tu experiencia subjetiva,
y que puede traer desde las sensaciones más profundas de intimidad y de cuidado del alma, de esta autoridad a ti, ¿no? De completa como personalización del contenido que te trae, ¿no? Es para ti, no es para nadie más, y eso tiene una significación pero enorme, ¿no? Um, de un cuidado y de un amor impresionante, hasta una bestialidad y una ferocidad gigantesca, ¿no? Donde no queda nada de ti, ¿no? En esta inteligencia que, ¡guau! ¡Qué bien! Que se viene, pero gigantesca. Y también mucho depende del set y el setting, ¿no? Pero en el set y el setting, con plantas nos encontramos siempre con un tercero, que es la planta. No es tú y el curandero, el otro que está sosteniendo, el grupo, ¿no? Y tu propio mindset, tu propia forma, es también la planta. Esa es mi experiencia. Ahora, yo siempre decía, bueno, lo que pasa con los psicodélicos, ¿no? Sintetizados, es que uno no tiene al otro, uno tiene uno, uno siente el, como el psicofármaco abriendo el estado alterado de conciencia y entrando en un viaje interno, ¿no? Es un viaje de deconstrucción, más que un viaje como de construcción hacia la totalidad, ¿no? Y perdóname, se me olvidan las palabras en español, porque lo digo todas cosas siempre en inglés, pero bueno, es más deconstructivo que co-constructivo hacia la totalidad, ¿no? O que psicointegrativo en ese sentido. Sin embargo, trabajando ya desde hace mucho tiempo, cuando uno tiene como un contenedor chamánico, Iñaki, también hay espíritu en los psicoactivos que son sintetizados. Es distinto, pero hay algo de espíritu ahí. Y eso no solamente es mi experiencia, pero también la experiencia de otra gente, ¿no? Entonces, no estoy bien segura ahora. Lo que sí estoy segura es que la diferencia es enorme entre el espíritu en la planta y el espíritu en los psicoactivos. Pero no puedo decir ahora con seguridad completa que no hay espíritu en el otro. Aunque también se puede, no sé cuál es tu experiencia. Pero... Claro. También hay otro factor, ¿no? Bueno, tú hablas antes de la tradición, ¿no? Con la que se trabajan estas plantas, ¿no? Concretamente la tecnología del Ícaro, ¿no? Los psicodélicos, ¿no? Los químicos, como no tienen esa tradición, el trabajo que se puede hacer está limitado, digamos, pues a ese encuentro, ¿no? Individual, ¿no? Entre la persona y el químico. Y sin embargo, tú has estudiado profundamente el tema de los Ícaros. Y bueno, ahí hay una tecnología muy misteriosa, ¿no? No sé qué has conseguido desentrañar tú de esto, pero cómo es posible, ¿no? que el chamán, ¿no? El curandero, sea capaz de traer, ¿no? el espíritu de las plantas que está cantando y traer su poder curativo, ¿no? En la persona que está en ceremonia. Yo creo que ese punto es clave, ¿no? Que tiene que ver con la relacionalidad, ¿no? Cuando hablamos, cuando estamos hablando de la autoridad en las plantas, ¿no? Del espíritu de las plantas. La comunicación universal es a través del canto, ¿no? Ah, ahí hay un terreno enorme, ¿no? Que hablar, y es cierto que no tenemos ese tipo de comunicación cuando trabajamos con sustancias sintetizadas, porque no hay la tradición. Eso no significa eh, que no se pueda construir esa relación, pero no hay tradición, no hay tradición, no hay cientos de años, ¿no? de conversación en ese sentido.
Y es curioso porque cuando trabajamos con los ícaros, y ahí déjame decir claro, son ícaros en la tradición del vegetalismo, pero no se llaman lo mismo las canciones, ¿no? Chamánicas en los distintos eh, saberes ancestrales. Todos tienen nombres distintos y tienen énfasis distintos y tienen formas de cantarse distintas. No, piensa en los ícaros de los Shipibo con Ibo, ¿no? Tienen 6 nombres distintos los cantos que tienen y sus formas son completamente diferentes que en el vegetalismo puro, ¿no? Cantan con falseto y cantan con eh, entradas de aire y salidas de aire y cantan en polifonía, bien distinto a los cantos de los Ayaninka, por ejemplo, o a los cantos, bueno, hay distintas formas. Pero el concepto central es relacional. Uh, el canto en sí es un encuentro ya entre la intimidad de la planta y tu propia energía. Entonces es una síntesis ya, uno no le canta a la planta. No, eso es como lo que yo he ido sintetizando a través de los años, ¿no? Sino que el canto en sí ya es una comunión entre la planta y tu energía. Entonces, cuando estás cantando, estás moviendo la planta que ya has ingerido dentro de tu estructura energética a través del sonido, y esa vibración es la que pasas al ambiente donde hay otros que pueden beneficiarse de esa intimidad con la planta que tú ya tienes. Entonces, claro, uno puede cantar ícaros, ¿no? Pero el curandero, el que canta el ícaro, el que ya ha sido la maestría, tiene la maestría del canto, ¿no? Mueve la energía de la planta dentro del propio cuerpo a través del canto, y eso impacta lo que hay afuera, ¿no? Los curanderos dicen, bueno, hay que salirse para que la planta haga el trabajo, ¿no? Entonces podríamos decir que no hay localidad, que no es solamente dentro del cuerpo del curandero, que también es afuera y adentro, ¿no? Y afuera la planta está trabajando, pero no hay afuera ni adentro al mismo tiempo, ¿no? Es complejo en eso. Sure. Bueno, chao. Bien, la pregunta que quería hacerte, bueno, todos recibimos, ¿no?, mensajes en nuestras ceremonias, ¿no?, en nuestro trabajo con las plantas, ¿no? Yo he recibido unos cuantos, ¿no? Siempre hablo con gente y siempre les pregunto, ¿no? Porque, bueno, es interesante, ¿no? Es como un puzzle, ¿no?, que se va completando. La pregunta que me hago siempre y la que os transmito a la gente, especialmente a la gente que lleváis todavía más tiempo que yo en esto y que seguramente tenéis más conocimiento o que habéis tratado más a menudo con los indígenas, ¿no? Como te ha pasado a ti con Juan Flores, ¿no? Y con otros taitas, es si piensas o si piensan que existe algo parecido a un plan maestro de la inteligencia vegetal. Eso está relacionado con la internacionalización de la planta. Es decir, es la internalización, es la globalización de la planta, de la ayahuasca, algo fortuito, o realmente responde a una especie de plan con algún objetivo en el que la inteligencia vegetal desea que así sea y así está siendo. Qué buena pregunta, Iñaki, excelente pregunta. Fíjate que yo creo que eso se puede mirar también desde distintos puntos de vista. Y yo, en mis encuentros me gusta mucho lo que dice Alberto Villoldo. No sé si conoces a Alberto Villoldo, pero es un estudioso del chamanismo, ¿no? Y él cuenta una historia. Yo leí un par de libros y he estado en un par de cosas con él nomás, pero
él cuenta una historia de los Quero ah, en, en los Andes peruanos, donde le dicen a él en un momento, nosotros te soñamos, ¿no? Y, ah, y esta idea de que hay como que no es que las cosas son fortuitas, sino que hay un desarrollo de la conciencia y un traspaso de los saberes ancestrales a la gente en Occidente que fue planeada de antes, ¿no? Que tiene que haber una vuelta, un retorno, ¿no? A la tierra, un retorno a estar en sintonía con de dónde somos, pues si somos mamíferos, somos completos mamíferos, ¿no? Que tenemos este soplo del espíritu, ¿no? Imbuido en nuestra carne, así como está en todas partes, ¿no? Entonces, esta cosa y muchas profecías, ¿no? Han habido muchas profecías en que íbamos a llegar a estos tiempos, ¿no? A estos tiempos de crisis en que la separación entre el corazón y la tierra iba a ser tan grande, ¿no? Que iba a haber cataclismos de cosas, ¿no? En que no sé, pues vamos a tener el calentamiento global y no sé, pues los incendios y los cambios, todo, ¿no? Y entonces viene estaba pensado que esto iba a pasar y tiene que haber un cambio, tiene que haber tienen que haber saberes, ¿no? Que nos traigan de vuelta a la comunión. Entonces, yo esto lo he escuchado muchísimo en los indígenas del norte y lo he escuchado en tradiciones en que no se trabaja necesariamente con plantas maestras en el sur. Lo he escuchado mucho menos de gente en las tradiciones de la Amazonía. Ahora piensa que las tradiciones en la Amazonía cambian muchísimo, que, que es parte como del ecosistema, que las cosas se pudran y que no subsistan, pues no tenemos utensilios y restos arqueológicos no claros como en las Andes, donde se preservan las cosas. Y eso también pasa con los saberes ancestrales de ellos, ¿no? Entonces hay menos, la tradición oral es como menos, es fuerte, es fuertísima la tradición oral, pero hay menos que se haya como recolectado, ¿no? Que haya, sí, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que sí. Yo creo que las plantas están volviendo con la fuerza que están volviendo porque hay algo que tenemos que recordar, que nos olvidamos. ¿Ah? Y yo no sé si esa es la inteligencia de las plantas que quiere hacer eso, ¿no? Si podemos, no hay muchos maestros que dicen las plantas son neutras, las puedes usar para el mal o para el bien, ¿no? En la comunión, en la relación entre el humano y la planta, y tal vez entre como los espíritus superiores y las plantas, ¿no? Donde hay una intencionalidad, no lo sé. Cuando yo trabajo con el ayahuasca veo que hay una intencionalidad también en la planta, pero ¿es en la planta o es en el encaje que hay entre todas las fuerzas que están trabajando juntas para mi propia sanación, para mi evolución, para mi crecimiento, ¿no? Y que yo en mi simplicidad mental veo como la inteligencia de la planta solamente, ¿no? Hay muchas preguntas ahí, en realidad el misterio es enorme en esto, ¿no? Y cuando tú decías al principio, tú crees que uno puede saberlo todo, ¿no? En algún momento, olvídalo, sabemos tan poco, ¿no? Y estamos tan limitados por nuestras propias percepciones y entendimientos humanos, ¿no? Entonces, sí que hay algo acá que yo siento en mi corazón que tiene que ver con estos tiempos y la evolución y la expansión de las plantas, por cierto. ¿Qué y cómo y quién lo está orquestando? No lo sé.
pero seguro que es un clan de entidades, no solamente uno. Sí, sí. Esa es parte del gran misterio, ¿verdad? Claro. Si tuviéramos la respuesta, quizás no seguiríamos indagando, ¿no?, por ese camino, porque lo que nos da la planta también es respuestas y nuevas preguntas, y las preguntas se van haciendo más amplias, casi como decía Platón, ¿no?, al final Sócrates, ¿no?, al final la ignorancia supera con mucho el conocimiento, ¿no?, te das cuenta de lo pequeñito que es lo que llegamos a entender, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Mm. Y bueno, y ahí también está la cuestión del riesgo, y no, eso es una de las cosas que vemos en el curso, pero cuando uno tiene mensajes, ¿no? Ah, el discernimiento de dónde vienen esos mensajes es súper importante, ¿no? Porque, porque claro, en la experiencia con las plantas, puedes sentir muy fuerte que la planta te está diciendo algo y es inequívoco, ¿no? O sea, es. Y entonces te pones a decirle a todo el mundo que esto es, ¿no? Y que se puede meter muy fuerte con la inflación del ego, ¿no? Porque tú tienes tal certeza. Um, He conocido gente que lleva muchos años en este baile también, que dice, siempre espero 3 veces confirmación de algo que me dice la planta. ¿No? Que se me confirme no solamente durante la sesión, pero que se me confirme también por otras cosas en la vida ordinaria, antes de actuar, ¿no? Porque, porque podemos escuchar, porque las voces de las plantas se pueden mezclar también con las voces internas. Sí, sí, sí. Entonces el trabajo del discernimiento, ¿no? Muy importante. Sí, sí, sí. Yo hablaba recientemente con otro psicólogo y creo que él también pasó por allí, por Taquihuasi, no, por el Temple of the Way of Light. David Londoño se llama, él está en Barcelona. No, Taquihuasi, el David, Sí, sí. lo conoces a David, ¿no? Y él Sí, hablaba sí. sobre el peligro de... La planta me dijo, ¿no? La planta me dijo, dedicamos un tema a eso, ¿no? La planta me dijo, y me contaba una anécdota, bueno, una anécdota bastante tremenda, ¿no?, de esta persona que tomó ayahuasca, y la planta le dijo que su hijo, que había desaparecido en la selva un mes antes, había sido asesinado por un vecino, ¿no?, o por alguien, y entonces él con este mensaje fue y se vengó de esa persona, le mató a su vez. Y al final resultó que no, que en absoluto, que apareció el chico tiempo después, sano y salvo, y que todavía ha sido una maquinación suya por un prejuicio que tendría o lo que sea, ¿no? Entonces, como tú dices, cuidado con los mensajes, de dónde vienen, cuando se mezclan, ¿no?, con tus propias ideas preconcebidas sobre las cosas, ¿no? Porque... Tus miedos, ¿no? Claro, exactamente. Tus ideas preconcebidas, pero tus miedos, tus partes disociadas, tus partes internas que no has integrado, ¿no? Um, Te cuento también una experiencia que también tiene que ver con, no, bueno, hay etnias que dicen la planta engaña, ¿no? Tienes que tener cuidado porque la planta engaña, ¿no? No te dice siempre toda la verdad. Me surge este ejemplo de un señor que se fue a Perú a trabajar y que la planta le dijo que tenía que trabajar con psilocibina cuando volviera, ¿no? Esta es una persona muy aislada, muy solitaria, que bueno, y viene y me dice, bueno, empecé entonces a venir acá, cuando volví, ¿no? Y empecé a trabajar con los hongos, porque eso es lo que me había hecho la medicina, y trabajando con los hongos, viene el maestro con el que trabajé en Perú, y se sienta al frente mío como si fuera acá, como si estuviéramos nosotros acá, y me empieza a contar y me empieza a enseñar, ¿no? Y muy interesante todo el proceso, ¿no?, de este señor, pero cuando tú empiezas a mirar más profundo, lo único que ocurre es que este señor empieza a aislarse más y más y más de contacto social, y que en realidad, claro, recibe maravillosas enseñanzas, pero no tiene cómo aplicarlas ni con quién aplicarlas, porque al final lo que quiere es estar siempre en el estado alterado, recibiendo enseñanza, ¿sabes? Entonces,
hay veces en que las plantas, o el trabajo que hacemos con las plantas, lo que hace es profundizar, es enfermarnos más Sí. con la sensación de que en realidad no, que estamos como aprendiendo y viene esta fascinación, la fascinación, y en esa fascinación nos entrapamos, ¿no? Yeah. Entonces también cuando miramos el trabajo con las plantas, especialmente con el ayahuasca, ¿no? Ah, bueno, que tú y yo conocemos, ¿no? Mucho más en profundidad tal vez que con otras plantas, ¿no? Eh, Hay riesgos en el camino espiritual y en el camino de desarrollo que hay que tener ojo, y por eso estar en comunidad es muy importante. No solamente trabajar como en lo solitario con las plantas, pero tener una comunidad cariñosa que estén en un desarrollo también interno, que quiera, que te refleje, que te espejee tus puntos ciegos, ¿no? Si es que no estás en psicoterapia, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? En el camino. Sí, bueno, este es el trabajo que hacen, así trabajan también los compañeros del Santo Daime, ¿no? Estuvimos tomando el sábado con ellos, con Leo Artesia aquí en Ibiza y es muy bonito, ¿no? Yo no soy miembro de la iglesia, pero es muy bonito cómo se genera esta comunidad, ¿no? De apoyo mutuo, de diálogo, ¿no? De compartir experiencias dentro y fuera de la planta, ¿no? Dentro y fuera de la ceremonia. Así es, así es. Compañía de vida, ¿no? Como por ejemplo pasa con la iglesia nativoamericana, que trabaja con el peyote acá, incluso con la gente del Camino Rojo en Sudamérica, ¿no? Que también siguen trabajando juntos, se apoyan, tienen relaciones unos con otros. Entonces, claro, pasan cosas como emergencias espirituales o emergeres espirituales, pero no estás solo. Estás con un grupo de gente que te puede apoyar, que has pasado por cosas parecidas, ¿no? Me parece que es muy importante. Y las comunidades de ayahuasca en general, que ¿no? En este proceso de internacionalización, si no es alrededor de regiones, ¿no? Es difícil que se generen grupos. Se generan grupos, pero no con esta intencionalidad de ser comunidad, como con la intencionalidad de querernos todos cuando nos vemos, porque los niveles de profundidad y de intimidad vincular que ocurren en estos grupos en que tomamos ayahuasca juntos, ¿no? Son pero profundísimos, pues. No tenemos esos niveles de vinculación afuera en la vida ordinaria con otra gente. Entonces volvemos y volvemos, no solamente para la planta, pero volvemos por esos niveles de contacto profundo de intimidad, ¿no? Pero no necesariamente generamos comunidades que te dan una retroalimentación justa, eh, clara, ¿no? Que te apoyan en el camino, que te dicen, oye, compadre, fíjate lo que está pasando, porque acá está ahí como, ¿no? Está como dándole vuelta mucho a una cosa, ¿no? Como en esta cuestión que es distinta, ¿no? Yo, he tenido como la suerte de poder participar en la iglesia nativoamericana acá por un par de décadas ya, ¿no? Más y menos. Y es así, ¿no? Es así. Hay como mucho cariño y mucho verdad. La verdad es muy importante, ¿no? En eso. Entonces te confronta, pues la gente te confronta en tus propios puntos ciegos. Y a mí me gustaría mucho, yo tengo como mucho la aspiración de lograr hacer eso entre las comunidades ayahuasqueras, ¿no? Y algunas hay, ¿no? Que hacen eso, pero no muchas. Ujú. Bueno, de hecho, la crisis actual de salud mental que vivimos, supongo que en Estados Unidos como en Europa, si no más, tiene su origen en parte también al aislamiento, ¿no? Creciente de la gente, a la soledad. La medicina en este sentido es mucho más que un psicodélico, ¿no? No es un estado alterado de conciencia, sino también es un catalizador de un grupo, ¿no? De una comunidad, como decías, que toma juntos, que comparte sus experiencias y que luego en esa unión, ¿no? que favorece la planta, mantiene un contacto más profundo del que la sociedad actual, tal y como la tenemos planteada en Occidente, permite, ¿cierto? Total,
total. Y cuando piensas en las, como en las, en los culturas ancestrales que tienen plantas sagradas, ¿no? Son culturas completas, pero no están centradas en la planta solamente, ¿no? O sea, eh, eso se desarrolla mucho más con los cultos, por ejemplo, con el culto del boga, ¿no? Que también nace parecido a cómo nace el vegetalismo en Perú, ¿no? Que tiene que ver con la extracción del caucho, ¿no? Que tiene que ver con disolver las comunidades nativas porque se sacan, se extraen los indígenas porque ellos saben cómo sacar el caucho y empiezan a vivir en las selvas, ¿no? Y se empiezan a enfermar. Bueno, hay todo un paralelo entre cómo se desarrolla el culto de Iboga, ¿no? En Gabón, y lo que pasa también en Ecuador, lo que pasa en Perú. Am, pero si uno mira como los saberes ancestrales, desde los pigmis, no los pigmeos, ¿no? Hasta, no sé, pues los saberes que vienen ah, de culturas, ¿no? Hay relaciones entre ellos, hay relaciones con los lugares sagrados, ¿no? Eh, del territorio. Hay, am, eh, cada uno tiene su lugar, ¿no? Los rituales tienen, eh, no sé, pues tienen tiempos en el año, tienen gente que participa y gente que no participa, gente que apoya el ritual, ¿no? Los niños tienen su lugar, los adolescentes tienen su lugar, los sabios, los más antiguos tienen su lugar, tienen dentro de la ritualidad, que es una ritualidad anual, ¿no? No nos juntamos a tomar ayahuasca solamente y después nos vamos a la casa, ¿no? Hay toda una convivialidad, toda una ética relacional, toda una ciclos, ¿no? Dentro de eso al año. Eso todos nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces estamos como reconstruyendo comunidad, estamos reinventando comunidad porque se nos perdió en algún momento en la historia, como dices tú, y es parte de nuestra locura, pues, y es parte del rompimiento también con la tierra, ¿no? Como yo soy aislado, no soy mamífero ya más, ¿no? Total. No soy parte del ganado, porque el ganado ya se piensa distinto, ¿no? Bueno, anyway, hay muchísimo ahí. Has hablado antes de la Iglesia Nativa Americana, ¿no? Que pone el peyote como sacramento. Recientemente se ha despertado una controversia ahí en Estados Unidos porque hay un movimiento de la zona en la que tú estás muy pujante, que es Decriminalize Nature, que están pujando, ¿no? Pushando ahí fuerte para consiguiendo cambios legislativos importantes en varias ciudades y estados norteamericanos sobre la descriminalización, ¿no? De la legalización o la descriminalización de estas plantas sagradas, pero ahí parece que han chocado con la comunidad nativa americana que ve, bueno, pues un peligro que si esto realmente da un paso legislativo, esa medicina que es sagrada para ellos de repente se convierta pues poco menos que en un objeto de consumo para millones de blancos, ¿no? De personas, de gente como nosotros. Esta peyotito, ¿no? Que tarda tantísimo en crecer y es tan delicado, ¿no? ¿Cómo vives esto? ¿Cómo estás viviendo esta controversia? Bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Que el peyote ha estado como en casi extinción, ¿no? Entonces la iglesia, hay cierta gente que tiene permisos para poder ir a los jardines de peyote en el sur de California, ¿no? Y también a la frontera con México, qué sé yo, para poder hacer extracción y traer y qué sé yo. Pero es cierto que demora muchísimos años en el peyote en crecer y en multiplicarse suficiente, ¿no? Para hacer los trabajos. Entonces, por supuesto que es una controversia que no es resoluble, ¿no? Ah, decir
vamos a descriminalizar la naturaleza, que me parece buenísimo decir eso, ¿no? Es como, es cierto, ¿cómo vamos a estar haciendo criminal la naturaleza? La naturaleza es, ¿no? Y si es psicoactiva, ¿no? En ese sentido, es buenísimo. Pero lo que hablábamos antes, Iñaki, es que hay saberes que van juntos con las plantas. Las plantas no están solas, las plantas están en esta simbiosis con las culturas que saben cómo usarlas, ¿no? Y, y cuando abrimos el consumo, cuando abrimos las posibilidades a otros como nosotros, que sabemos re poco, po. Sabemos poquito, súper poquito, no tenemos tradición, no tenemos cultura, estamos tratando, ¿no? Los riesgos son enormes, como pasarle armas de fuego a los niños, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, la iglesia nativoamericana como iglesia nunca le cierra las puertas a nadie, porque las puertas están abiertas en las iglesias, pero todo un protocolo, ¿no? De cómo entrar a una iglesia, así como también en el Daime o en ¿no? Barquiña, en la UDB, ¿no? Hay un protocolo donde entras a través de alguien que te conoce, ¿no? Y te explica y qué sé yo, y tienes un periodo como de aprendizaje, ¿no? Antes de poder como decir, ya sí, me meto en esta cuestión. Todo, el riesgo es enorme de sobreextracción, de pérdida, Entonces, bueno, acá en Estados Unidos, especialmente en el área donde yo vivo, hay mucho um, conversación, hay mucho sobre cómo tener relaciones correctas, cómo desarrollar la reciprocidad, cómo honrar los saberes ancestrales, ¿no? Y yo creo que hay varias líneas de trabajo que están buenas, pero es como, yo siempre digo, es como el movimiento feminista en los 60, ¿no? Estamos recién empezando, entonces cuando recién empezamos, hay todavía mucho camino que hacer, ¿no? El movimiento feminista ahora, no sé, pues cuántos, 50 años después, otro que como empezó. Nosotros estamos recién empezando, no esperemos tener respuestas, pero ojalá esperemos tener como conciencia suficiente para no extraer y no tener retorno, ¿no? Antes de que pasen 50 años. Total, total. Y ya sepamos mejor cómo hacerlo, ¿no? Queda mucho para eso. Quiero hacerte una última pregunta y esta te la manda tu amiga y compañera Karina Bertolotto, que ya sabes que somos vecinos aquí en Ibiza. Nos encontramos recientemente pues pregúntale a Susana si tiene, bueno, que comente un poco, ¿no? Esta formación que también querías hacer con la Fundación Beckley Med. No sé si esto ya tiene fecha o temática por lo menos, o qué planes tenéis, ¿no? En este contexto, en este entorno. Bueno, con Karina llevamos como varios años ya pensando en la posibilidad de hacer algo juntas, ¿no? Y ella está ahí muy metida en la parte de educación de Beckley Med en Barcelona y eh, hemos estado conversando sobre cómo hacer algunos trabajos eh, alrededor de los chamanismos enteogénicos, un curso sobre chamanismos enteogénicos que vaya un poquito más allá de la ayahuasca, sino que también incorpore otras plantas, ¿no? Y mirar cuáles son como elementos comunes en las tradiciones ancestrales, ¿no? A nivel de cosmologías y también a nivel de ritualidad. ¿Y cuáles son diferencias? Porque hay muchísimas diferencias y nosotros con nuestras mentes occidentales tendemos a tratar de ver universales, cuando en realidad hay ciertas cosas comunes, pero hay muchas, muchas cosas que son diferentes. Entonces, trabajar con un curso en esa línea, que sería un curso mucho más teórico, pero que trabajaría también con la parte como de ritualidad, que es práctica, ¿no? Y otro sobre integración, que ha sido mi pasión desde mi propia emergencia espiritual, ¿no? Cómo trabajar con gente que está abierta, ¿no? Y también que recibe
enseñanzas y qué sé yo, que no sé, cuando uno trabaja con las plantas, ¿no? Muchas veces entiendes, qué sé yo, un 20% de lo que te llega, porque es tan rápido, es tan tanto, ¿no? Y después de eso logras implementar, si es que un 1%, ¿no? En tu vida diaria, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de reciprocidad, ¿no? Para mí es, bueno, preparémonos bien, en vez de hacer muchas sesiones, preparémonos bien, hagamos una buena sesión e integremos lo que aprendemos. Eso es reciprocidad, ¿no? Como sacarle el jugo a tu una experiencia, ¿no? De manera que realmente hayan cambios, ¿no? En quién eres en la vida ordinaria y no que sigas tomando y sigas tomando y sigas tomando y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, um, en eso he estado yo por 20 años, ¿no? Desarrollando mi modelo, mi forma de entender la integración y la idea es en septiembre del próximo año a octubre, como lanzar un curso primero y luego el otro, y el de integración va a tener un componente experiencial, ojalá a fines de octubre, que iría a ser a España, si todo va bien. Pues ojalá te podamos ver por aquí, por España, por Ibiza, por Cataluña, será un placer verte en persona. Y bueno, pues entre tanto, utilizamos también esta maravillosa herramienta que nos da Internet, ¿no? El Zoom y la videoconferencia para vernos desde California hasta Ibiza. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, Iñaki. Un placer conversar contigo y que sean más. Sí, que Igualmente. se Bueno, venga más. chao, chao, Susana. Ok. Chao. Chao, chao.